El cliente percibe tu tensión antes de que leas siquiera su mensaje. Nota el temblor emocional con el que muchos vendedores escriben cuando llega la pregunta incómoda: ¿cuál es el precio? Hoy vas a descubrir por qué esa frase no es una solicitud de información, sino una evaluación silenciosa de tu estabilidad interna. Y también vas a comprender el mecanismo psicológico que determina si el cliente avanza contigo o se aleja sin explicaciones. Quédate, porque más adelante revelaré la clave que diferencia a quien es percibido como opción débil de quien transmite una autoridad serena que convierte ventas incluso en chats aparentemente fríos. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio donde se afina la psicología comercial y se fortalece la presencia interior del emprendedor moderno. Empecemos. Si este enfoque te está ayudando a ver WhatsApp desde otro ángulo, puedes seguir el canal para entrenar esta forma de vender desde psicología y autoridad interna. Cuando el cliente pide el precio, en realidad no quiere la cifra, desea calibrar tu temple. Busca señales que le indiquen si debe protegerse o si puede confiar en ti, porque la compra no se define por el número, sino por la lectura emocional que hace de tu comportamiento. El cliente observa tu ritmo, tu lenguaje y el tono implícito de tus palabras, incluso cuando todo ocurre en silencio. Nadie te lo dice, pero el chat se convierte en un laboratorio donde la estabilidad pesa más que la oferta. Cuanto más firme tu energía, más se relaja su mente, y cuanto más reactivo te vea, más se activa su mecanismo interno de defensa, ese que desconfía cuando percibe prisa, necesidad o ansiedad por vender. Lo que viene ahora abre una comprensión esencial sobre por qué tantos vendedores pierden la venta justo en el momento en que creen estar más cerca. El error más común no es dar un mal precio, sino revelar un estado emocional débil antes de tiempo. Responder demasiado rápido comunica urgencia, como si temieras perder al cliente si demoras un segundo más. Esa velocidad transmite necesidad y la necesidad despierta la alarma del comprador. Luego está la respuesta técnica, fría y llena de detalles que parecen objetividad, pero en verdad esconden inseguridad. Quien escribe justificándose manda un mensaje claro: no estoy seguro de mi valor. Y cuando sueltas la cifra desnuda, sin un marco emocional previo, provocas que el cliente sienta que debe analizar todo por su cuenta, sin guía mental, sin un puente hacia el valor. La frialdad numérica sin contención emocional hace que el precio se perciba más alto de lo que realmente es. Esto es crucial. El precio no duele por su cantidad, duele por la soledad emocional que siente el cliente cuando no percibe tu presencia firme detrás de la cifra. Lo que viene ahora es decisivo, porque aquí muchos se dan cuenta de que nunca han vendido por WhatsApp con verdadera autoridad, solo han respondido preguntas sin dirigir la experiencia emocional del comprador. Y eso es lo que vas a aprender a dominar a partir de este punto. Hablar con autoridad silenciosa no significa escribir frases arrogantes ni sonar impositivo, sino transmitir una tranquilidad madura que el cliente absorbe sin darse cuenta. Tu ritmo emocional es la columna vertebral de la conversación. Responder demasiado pronto te expone, pero demorarte de manera artificial te hace parecer calculado. La clave está en un compás natural, estable, donde tus palabras no reaccionan al miedo del cliente, ni a sus dudas, ni a sus silencios. Un mensaje breve pero cargado de sustancia crea más influencia que un párrafo técnico o hiperexplicativo. El vendedor que sostiene su energía sin acelerarse proyecta confianza, y esa confianza se convierte en el marco emocional donde el precio deja de ser un peligro para convertirse en un dato más dentro de una relación sólida. Antes de darte la técnica exacta para presentar el precio sin perder autoridad, necesitas comprender un principio que casi nadie explica. El cliente no quiere que le vendas, quiere sentir que está tomando una decisión inteligente. La diferencia emocional entre ambas cosas es enorme, y quien la domina nunca vuelve a sonar como un vendedor ansioso. El siguiente fragmento es crucial para evitar caer en ese tono comercial que destruye ventas sin que te des cuenta. Ahora imagina la escena. Un cliente te pregunta el precio. No estás nervioso ni buscas impresionar. Tienes claridad interna, das un pequeño respiro, lees su mensaje con calma y escribes algo que mantiene la conversación en un plano profesional, sin acelerarte. Lo haces porque entiendes que el chat es un espacio donde el cliente interpreta no solo tus palabras, sino tu universo interno, y es ahí donde tu presencia se vuelve una herramienta de influencia.
Este tipo de microescenas definen el rumbo de una venta más que cualquier técnica formal, porque muestran que tu energía está por encima de su miedo a equivocarse. Si quieres que prepare un audiolibro completo con guiones reales para responder precio, descuento y reactivar chats fríos, escribe la palabra WhatsApp en los comentarios. Ver cuántos somos definirá si abrimos la serie. Lo que viene ahora es decisivo. Entenderás por qué un precio escrito desde tensión se percibe como caro y uno escrito desde calma se percibe como valor. Esta distinción cambia todo. Sostener el precio sin perder autoridad es un arte que muy pocos dominan, porque no depende de la frase exacta, sino del lugar interno desde donde escribes. El cliente siente si te encoges antes de dar la cifra, si temes que la rechace, si ajustas tu tono para caerle bien, o si te justificas anticipadamente. Todo eso erosiona la percepción de valor. En cambio, cuando tu energía es serena, cuando acompañas el precio con un marco emocional claro, el cliente experimenta algo distinto. Siente que está hablando con alguien que no necesita convencer, sino simplemente explicar. La calma es la mayor forma de autoridad en WhatsApp, porque neutraliza el miedo del comprador y detiene su impulso de protección. Cuando tu postura es estable, el precio deja de ser un examen y se convierte en un paso natural dentro del proceso. Lo que estás a punto de escuchar es esencial, porque la mayoría de vendedores entrega el precio como si el cliente fuera un juez que debe absolver o condenar la propuesta. Y en ese rol imaginario terminan escribiendo mensajes defensivos. Defender el valor es lo que más rápido diluye la percepción de valor. En el mundo emocional del comprador, quien se defiende es quien duda de sí mismo. Por eso, antes de dar la cifra, necesitas crear un contenedor emocional donde el cliente sienta que la conversación sigue bajo tu conducción, incluso si la pregunta vino de él. Este matiz cambia toda la dinámica, porque te devuelve el control psicológico sin necesidad de imponer nada. Cuando te dispones a presentar el precio, tu texto debe sostener una calma adulta. No se trata de frases complejas, sino de un tono que proyecte certeza. Una estructura emocional eficaz suele fluir así. Conectas brevemente con lo que el cliente realmente busca, explicas de manera sencilla qué recibirá, y luego integras el precio como un dato coherente dentro de esa experiencia. Esta forma de comunicar transmite que el valor no está en la cifra, sino en lo que la cifra representa, y el cliente lo siente. La serenidad se vuelve un mensaje silencioso que dice: mi trabajo tiene impacto, y tú lo sabes, ahora decide desde tu propio criterio. Esa ausencia de presión genera confianza, porque no estás tratando de ganar la venta, estás sosteniendo tu estatus emocional. El cliente percibe que la decisión es suya, pero la dirección la llevas tú. Aquí viene una de las revelaciones más profundas de este audiolibro. El cliente no abandona la conversación porque el precio sea alto, sino porque no encuentra una base emocional firme desde la cual tomar la decisión. Si tú le transmites una presencia estable, él siente que puede avanzar. Si percibe dudas en ti, interpreta que el riesgo es mayor. Esta es una de las razones por las que responder demasiado rápido o justificar el precio es tan peligroso. En ambos casos, tu mensaje revela inquietud, y la inquietud se traduce en cuidado, esto quizá no vale tanto. En cambio, cuando hablas desde una estabilidad madura, el cliente no siente que compite contra ti, sino que se acerca a una decisión que le favorece. Esta diferencia energética es lo que marca la distancia entre perder la venta o potenciarla. Ahora bien, el vendedor que domina WhatsApp entiende que el ritmo, la pausa y la densidad emocional de cada palabra pesan más que cualquier técnica comercial. En el chat, la ausencia de voz deja expuesta tu psicología. El cliente se aferra a cada detalle, el largo del mensaje, la velocidad de respuesta, la elección de palabras, la forma en que explicas y la manera en que nombras el precio. Todo es información emocional. Por eso, antes de enviar la cifra, necesitas estar internamente asegurado. Escribir desde calma no es un truco, es un estado. No finges seguridad, la encarnas. Cuando esto ocurre, tu mensaje transmite una elegancia que el cliente reconoce sin que la nombres. Lo que viene ahora es un punto donde muchas ventas mueren en silencio. El momento en que el cliente pregunta el precio y tú lo respondes sin construir un marco emocional previo. Te comparto una microescena que representa este error. Un vendedor recibe un mensaje: ¿cuánto cuesta?
Él, sintiendo que debe contestar de inmediato, responde en 10 segundos. Vale 250. A los pocos minutos queda en visto. No hubo mala actitud, no hubo conflicto, solo un vacío emocional que disolvió la compra. ¿La causa real? El cliente sintió que estaba solo con el número, sin guía, sin presencia, sin contención. Ese silencio posterior no era falta de interés. Era el cerebro del comprador tratando de protegerse porque el mensaje no transmitió estabilidad. En contraste, observa esta otra situación. Llega la misma pregunta: ¿cuánto cuesta? El vendedor respira, revisa brevemente la conversación, reconoce qué busca el cliente y escribe un mensaje firme, breve y profesional. Lo que trabajamos contigo es X, enfocado en resolver Y, para que puedas avanzar con Z. La inversión es de 250. Y luego deja un espacio emocional de respeto, sin presionar, sin adornar, sin justificar. Ese tipo de mensaje provoca otra reacción en el cliente. Se siente acompañado, no juzgado por su decisión. Lo percibe profesional, serio, centrado. La venta avanza no porque el precio cambie, sino porque cambió la lectura emocional del cliente. Esa diferencia define carreras enteras. Ahora es momento de entrar en un territorio muy buscado y a la vez mal comprendido: el manejo del descuento. Pedir descuento no es un ataque. Tampoco es una señal de que tu precio está mal, ni significa que el cliente no valore tu trabajo. Es simplemente una expresión de su necesidad de sentirse protegido. Cuando alguien pide una rebaja, está tanteando tu estabilidad emocional. Quiere ver si cedes rápido, si te justificas o si te mantienes firme sin rigidez. Aquí se revela quién domina su presencia y quién se desordena por dentro. Cuando respondes desde tensión, su miedo crece. Cuando respondes desde calma, su mente entiende que tu valor no está en discusión. La forma más sólida de manejar la petición de descuento es sostener tu marco emocional sin entrar en lucha. Quien entra en lucha pierde. Quien se defiende pierde. Quien se pone rígido también pierde. La autoridad silenciosa es flexible en el tono, pero firme en el valor. Puedes reconocer la inquietud del cliente sin ceder a ella. Puedes responder con profesionalismo, explicando que el precio corresponde al impacto real del servicio, sin sonar agresivo ni frío. Esta forma de sostener el valor genera respeto, porque el cliente ve que tu precio no es una improvisación, sino un reflejo de tu trabajo. Y cuando siente respeto, entiende que la rebaja no es necesaria para avanzar. Lo que viene más adelante profundizará este punto, pero necesitas asimilar una idea clave. Cuando el cliente pide descuento, lo que realmente mide es tu solidez. Y aquí aparece uno de los momentos más tensos del mundo comercial moderno. El cliente te deja en visto. Ese silencio pesa más que un no, porque activa tus inseguridades internas. Pero necesitas comprender la verdad psicológica detrás de ese comportamiento. El cliente no te deja en visto para molestarte. Lo hace porque su mente necesita tiempo para digerir el proceso emocional que se activa cuando evalúa una compra. Su silencio no es falta de interés, es procesamiento. Y es precisamente aquí donde la mayoría de vendedores arruina la venta. Escriben impulsivamente, preguntan ¿seguís ahí? O mandan recordatorios que suenan ansiosos. Esa ansiedad destruye la autoridad construida previamente. El vendedor maduro no persigue al cliente, lo acompaña desde distancia emocional, observa el silencio como parte del proceso y responde desde firmeza en lugar de inquietud, y cuando decide escribir, elige palabras que no invaden, que no suplican y que no presionan. Mensajes que reflejan profesionalismo y que reactivan la conversación sin perder estatus. Esta habilidad se vuelve una ventaja competitiva en WhatsApp, porque pocos saben sostener silencio con elegancia sin caer en la necesidad. Escribir sin sonar vendedor es una de las habilidades más valiosas en WhatsApp, porque el cliente detecta de inmediato cualquier tono que huela a presión, necesidad o intento de manipulación. El lenguaje comercial tradicional, lleno de entusiasmo artificial y promesas infladas, genera rechazo instantáneo en entornos digitales. La pantalla hace más evidente lo que en persona puede disimularse. Por eso, tu escritura debe transmitir un equilibrio entre profesionalismo y humanidad, sin caer en frases rígidas ni en discursos preparados. La autoridad surge cuando tus palabras transmiten madurez y estabilidad, no cuando intentas convencer.
El cliente se siente a salvo cuando nota que no estás tratando de empujarlo hacia la compra, sino guiándolo hacia una decisión reflexiva. Para lograr esto, tu mensaje debe tener densidad emocional sin exceso. Una frase corta puede llevar una fuerza psicológica enorme cuando está escrita desde calma, y esa fuerza se percibe como autenticidad. La intención no es adornar, sino simplificar sin debilitar. Cuando escribes desde firmeza, cada palabra tiene peso. Esa economía verbal da la sensación de que sabes exactamente lo que ofreces y cuánto valor aporta. Lo que viene ahora te ayudará a comprender cómo reaccionan los clientes cuando perciben un tono comercial forzado y cómo cambian su postura cuando el mensaje proviene de un estado emocional más asentado. El cliente que percibe un vendedor ansioso se repliega. Siente que debe protegerse, porque interpreta que detrás de ese entusiasmo hay una intención superior a su bienestar. En cambio, cuando lee un mensaje donde tú te mantienes en tu eje, sin exageraciones, su mente baja la guardia. Empieza a analizar la oferta desde un lugar más racional, porque tu estabilidad emocional le da permiso para pensar. Este detalle es crucial. La serenidad del vendedor crea espacio para que el cliente procese sin sentirse presionado. Ese espacio genera confianza, y la confianza abre camino a la decisión. El momento que analizaremos ahora es uno de los más temidos, el lo pienso y te digo. Muchos vendedores lo viven como una despedida encubierta. Pero en realidad, esta frase revela una tensión interna del comprador que necesita de codificación y dirección. Cuando el cliente dice que lo pensará, te está avisando que su mente entró en conflicto. Siente interés, pero teme equivocarse. Percibe valor, pero duda de su capacidad para justificar la inversión. Está dividido, y tu respuesta en ese instante determinará si su mente se aclara o se aleja. Responder con prisa, justificando el precio o insistiendo en beneficios, solo aumenta su conflicto. El cliente interpreta que estás tratando de evitar su pensamiento, y eso activa su defensa. En cambio, una respuesta tranquila, madura y profesional tiene un efecto opuesto. Puedes transmitir que es natural que evalúe su decisión, pero sosteniendo el marco emocional donde tu valor permanece intacto. Esta combinación de libertad y firmeza es uno de los gestos de autoridad más potentes que existen en WhatsApp. La mente del cliente, al no sentirse presionada, reingresa al razonamiento con mayor claridad. Observemos una microescena que expresa esta diferencia. Un cliente dice, «Lo pienso y te digo». Un vendedor ansioso responde, «Dale, pero avísame pronto porque los cupos son limitados». Aunque parezca una frase común, comunica presión y miedo a perder la venta. El cliente se aleja. En cambio, un vendedor con autoridad responde, «Perfecto, toma el tiempo que necesites. Cuando lo revises, te explico el siguiente paso sin prisa». Ese mensaje no solo conserva el respeto, sino que mantiene el hilo emocional entre ambos. Le dice al cliente, «Estoy aquí, firme, sin ansiedad, disponible cuando decidas avanzar». Este tipo de respuestas generan retorno, porque el cliente siente profesionalismo y contención. Lo que viene ahora es vital para quienes venden por WhatsApp todos los días. Entender cómo manejar el silencio del cliente sin perder presencia. Cuando alguien queda en visto, la mente del vendedor suele crear historias catastróficas. Cree que lo rechazaron, que el precio fue demasiado alto o que cometió algún error. Pero la realidad es mucho más simple. El cliente está procesando. Su cerebro necesita analizar el impacto de la compra, considerar el riesgo emocional y evaluar cómo encaja la decisión en su vida. Ese tiempo de pausa no es rechazo, es reflexión. El problema nace cuando el vendedor interpreta ese silencio como un no y reacciona desde ansiedad. Un mensaje fuera de tiempo, una pregunta innecesaria o un intento de insistir destruyen el marco emocional que había construido. La autoridad se diluye porque se nota la inquietud. Un vendedor maduro, en cambio, entiende que el silencio es parte del proceso psicológico y no permite que lo desestabilice. Su postura permanece igual, serena, profesional, consistente. Y cuando decide escribir, lo hace con un mensaje breve, respetuoso y firme que reabre la conversación sin perder estatus. Aquí se presenta un punto poderoso. La elegancia en WhatsApp no surge de cómo hablas cuando el cliente responde, sino de cómo te sostienes cuando no lo hace. Ese dominio del compás emocional te coloca por encima de la mayoría.
El cliente, aunque no lo diga, percibe tu seguridad en esos silencios y eso fortalece su confianza en ti. Ahora llegamos a uno de los temas más buscados: cómo manejar correctamente la presentación del precio sin perder autoridad. La clave está en integrar la cifra dentro de un mensaje que le recuerde al cliente qué recibirá y por qué eso importa para él. Tu rol no es justificar, sino contextualizar. La diferencia es enorme. Justificar es defenderse. Contextualizar es ordenar. Y cuando el cliente siente que tus palabras ordenan su mente, el precio se vuelve razonable. En cambio, cuando siente que estás tratando de convencerlo, el precio se vuelve sospechoso. Aquí es útil explorar otra microescena. Un vendedor dice: sale 350, si querés te explico más. Ese final revela inseguridad, porque tu disposición a explicar si quiere muestra que no estás seguro del valor. En contraste, un vendedor estable escribe: la inversión es de 350 y el acompañamiento incluye A, B y C para que puedas lograr X con claridad. Si querés, te muestro cómo sería el avance. El mensaje proyecta orden, calma y profesionalismo. No suena comercial, suena maduro. Lo que viene ahora requiere atención profunda, porque es el momento de comprender cómo cerrar una conversación por WhatsApp sin sonar brusco ni ansioso. El cierre no es una frase final, es una consecuencia emocional. Si tu tono fue firme, tu presencia fue constante y tu mensaje fue humano, el cierre se vuelve natural. La clave está en no forzar la decisión ni pedir confirmaciones prematuras. El cliente debe sentir que el paso siguiente es evidente, no que se lo estás exigiendo. Y aquí surge una de las frases más potentes que puedes usar al final de un proceso bien llevado. No es una frase para presionar, sino para ordenar emocionalmente la experiencia del cliente y recordarle que el avance depende de él, no de ti. Esa frase la desarrollaré en la siguiente parte, porque conocerla sin comprender su mecánica emocional sería una pérdida de valor. Lo más profundo viene ahora. Llegamos al momento donde la conversación en WhatsApp decide su destino, el cierre. Aquí muchos vendedores colapsan emocionalmente porque sienten que deben empujar al cliente hacia la compra, cuando en realidad la función del cierre no es presionar, sino ordenar la decisión. La elegancia surge cuando tu mensaje final reafirma tu autoridad sin invadir, sin sonar comercial y sin transmitir prisa. El cliente debe sentir que avanzar contigo es un paso lógico, no una acción forzada. Y ese efecto solo ocurre cuando la conversación ha tenido consistencia emocional desde el principio. El cierre elegante nace de la misma energía que sostuvo cada interacción previa. Una presencia serena, madura, profesional. Después de presentar el precio, contextualizar el valor y manejar silencios sin ansiedad, el cierre se convierte en un gesto natural, casi inevitable. Tu frase final no debe empujar, debe aclarar el camino. Cuando te colocas en ese lugar interno, el cliente percibe que la decisión está en sus manos, pero guiada por tu estabilidad. Esa mezcla de autonomía y acompañamiento emocional incrementa las probabilidades de conversión, incluso si el cliente necesita tiempo para procesar. La frase final ideal es aquella que deja claro cuál es el siguiente paso, sin exigirlo. El cliente debe percibir dirección, no insistencia. Por ejemplo, cuando dices algo como: cuando estés listo, te muestro cómo iniciamos sin prisas, estás enviando múltiples señales invisibles. Primero, que no estás esperando ansiosamente su respuesta. Segundo, que el proceso tiene una estructura. Y tercero, que tú mantienes la calma independientemente de su ritmo. Este tipo de cierre genera un eco emocional. El cliente siente que puede avanzar porque no hay presión, pero sí hay claridad. Ese equilibrio es oro en WhatsApp, porque casi nadie sabe transmitirlo. Ahora observa lo que nunca debes escribir. Frases como «avísame si te interesa» o «quedo atento» vacían la autoridad que construiste. Suenan a despedida, a necesidad, a dependencia. El cliente siente que la energía cae, como si el vendedor se desinflara al final. En lugar de eso, tu cierre debe elevar el nivel de profesionalismo. No cierras con súplica, sino con dirección. No dices «¿qué decidiste?», sino «cuando lo revises, avanzamos con el siguiente paso». No pides, ordenas emocionalmente. El cliente no lo ve como presión, sino como seguridad. Y la seguridad siempre vende más que la insistencia. Este tipo de cierre tiene un impacto profundo en la psicología del comprador, porque deja una huella emocional
que permanece incluso si no responde al instante. Cuando un vendedor sostiene su energía hasta el final, el cliente sigue pensando en él. El cerebro valora a quien no se desordena, a quien no pierde eje, a quien no cae en desesperación. Esa percepción se convierte en respeto y el respeto genera retorno. Hay clientes que vuelven días después, no porque el precio haya cambiado, sino porque la estabilidad emocional del vendedor quedó grabada en su memoria. Esa presencia madura los acompaña en silencio y los hace volver cuando están listos. Para que comprendas la magnitud de este punto, imagina la siguiente microescena. Un cliente se queda en visto después del precio. Pasan horas. El vendedor inseguro escribe: ¿seguís ahí? Ese mensaje, aparentemente inofensivo, destruye la autoridad inmediata. El cliente siente presión y huye. En cambio, un vendedor firme espera el momento adecuado y luego envía una frase breve y profesional. Cuando lo revises, te muestro cómo avanzamos. No hay reproche, no hay ansiedad, no hay búsqueda de aprobación. Esa frase funciona como un faro emocional. Ilumina el camino sin empujar. La mayoría de clientes vuelve porque perciben la solidez detrás del mensaje. Lo que muchos no entienden es que un buen cierre en WhatsApp no se siente como cierre. Se siente como continuidad natural. Es la culminación de una conversación bien sostenida. Por eso es tan importante que tu escritura no suene comercial. La autoridad silenciosa es mucho más persuasiva que cualquier técnica explícita. Cuando no intentas convencer, convences más. Cuando no justificas tu precio, el precio se fortalece. Cuando no persigues al cliente, el cliente se siente más cerca de ti. Este efecto contradictorio es la esencia de la psicología de ventas moderna. Aquí aparece un punto espiritual leve, pero profundamente humano. La seguridad verdadera no se finge. Nace de comprender que tu trabajo tiene sentido y que quien debe reconocerlo, lo hará. Esa visión reduce la necesidad interna de forzar cierres. Te permite sostener tu energía incluso cuando el cliente duda. Te recuerda que una venta sólida no se obtiene mendigando, sino ofreciendo claridad y confianza. Cuando hablas desde ese lugar, tu presencia emocional se vuelve una forma de liderazgo. El cliente no lo razona, lo siente, y cuando lo siente, avanza. Ahora que conoces la psicología invisible del precio, el error de responder rápido, la importancia del marco emocional, el arte de sostener la cifra sin perder estatus, la forma madura de manejar descuentos y silencios, y la elegancia del cierre, estás en un nivel distinto. Ya no escribes como un vendedor que necesita la venta, sino como un profesional que sabe dirigir la conversación. Y esa diferencia se refleja en resultados. La estabilidad emocional que transmites vale más que cualquier técnica, porque es la base de todo lo demás. Antes de cerrar este audiolibro, dejo una invitación importante. Si quieres que prepare un audiolibro completo con guiones reales para responder precio, descuento y reactivar chats fríos, escribe la palabra WhatsApp en los comentarios. Y si alguna frase, alguna imagen mental o alguna idea de este contenido te ayudó a ver WhatsApp desde una perspectiva nueva, te invito a seguir explorando los demás audiolibros del canal. Lo que viene después de este episodio profundiza todavía más la psicología del cliente moderno y el liderazgo interno del vendedor que quiere crecer sin perder autenticidad. Gracias por estar aquí. Seguimos construyendo tu presencia comercial con madurez, firmeza y una forma de vender que respeta tu valor y el del cliente.